¿Ok? Bien. En esta clase vamos a empezar a ver los siguientes temas donde nos quedamos. El siguiente tema, por ahí donde nos quedamos, es cuánto producir. Todos los países tienen recursos materiales, tienen commodities, lo que se extrae de la naturaleza y por consecuente por ahí se necesitan diferentes aleaciones para que se puedan llevar a cabo la actividad de producción, ¿no? Por eso hay países que tienen que intercambiar con otros países que no tienen ciertos commodities. Por commodities es todo lo que se extrae de la naturaleza o la materia prima que se utiliza para poder producir. Tienen que intercambiar commodities o también productos terminados. Los seres humanos necesitamos de productos, de bienes. En economía no se les dice productos, se les dice bienes, para satisfacer nuestras necesidades. Lo que ustedes están viendo ahorita es una tabla acerca de las principales importaciones y las principales exportaciones que realiza México en el mundo. Vamos a primero, quiero que vean los destinos de los productos que hace México. Aquí en el territorio mexicano se realizan muchos productos de empresas nacionales o extranjeras y estos productos van a parar a otros países. Nuestro principal aliado en cuanto a exportaciones que nosotros tenemos, los destinos a donde van a parar nuestros productos es Estados Unidos con un 73%. De aquí comprender nuestra dependencia de Estados Unidos. Si nosotros dejamos de enviar productos a Estados Unidos, de venderle a Estados Unidos, nuestra economía se vería mermada drásticamente, las empresas no producirían, falta de empleo, falta de economía familiar, falta de consumo familiar y por ende, pues colapsaría el sistema, ¿no? Por eso aquí estamos viendo 73%. Canadá, de Canadá, nosotros mandamos el 5.2% del total de lo que fabricamos. Por acá está China, mandamos 2.1, Alemania, también hacemos exportaciones a Alemania con el 2.1. Hay otros países, los colores marcan el continente, por ejemplo, aquí está toda Europa y tenemos muchos destinos a los que nosotros mandamos los productos que fabricamos aquí, Portugal, Finlandia, Rumania, Polonia, Austria, Suiza, pero obviamente nada que ver con lo que se manda de Estados Unidos, ¿no? Pero sí quería yo que vieran que sí son varios países porque somos el país con más tratados de libre comercio en todo el mundo. Y luego, por acá de América, está Brasil, es nuestro principal aliado, con el 0.95%, no le llega ni al 1% de nuestras exportaciones que nosotros mandamos. Está Colombia, con el 0.83%, y Argentina con el 0.49%. Es poco realmente. También realizamos algunas exportaciones por allá a África, Sudáfrica, Ghana, Egipto. Bueno, esas son las exportaciones, lo que se produce en México y lo que se manda. Y luego aquí está las importaciones, lo que nosotros traemos porque no nos da abasto aquí en México, ya sea hablando de commodities o ya sea hablando de productos que se consumen, no nos damos abasto y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial con un 51%. Nosotros, igual que arriba, si se fijan, nomás que aquí nosotros traemos de allá de Estados Unidos para consumir o para poder producir otros productos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, se trae mucho acero para poder hacer otras cosas. Entonces, nuestro principal aliado en cuanto a importaciones, lo que llega al país es Estados Unidos con un 51%, China un 15%, bueno,
ustedes lo ven con todo lo que se consume tanto en los municipios como aquí en Durango, es made in China, ¿verdad? Más que nada ropa, electrodomésticos, a veces que viene de allá de China, aquí en Durango. Es nuestro segundo socio comercial, hablando de importaciones, los bienes que llegan del extranjero. Canadá, 2.3%, Alemania, 4.2%, es el tercer socio comercial, pero por muy debajo de China y Estados Unidos. Nuestros índices con China, de lo que traemos, obviamente en los últimos 10 años ha aumentado muchísimo por los productos tan baratos que traen los chinos, ¿no? Por aquí está Corea del Sur también. Y bueno, estas son algunas gráficas nada más para que se den cuenta nuestros principales socios comerciales, tanto en exportaciones como en importaciones, porque tiene que ver con la pregunta número 3, los problemas de la economía, que es qué producir. Y luego acá está lo que se produce, ¿sí? Esto es lo que se produce, lo que se importa y lo que se exporta. Lo que más se exporta son computadoras, por ejemplo, del ramo de las máquinas, dice, machines, máquinas, computadoras. Y luego están los teléfonos, también, es de lo que más se exporta, lo que más producimos y los mandamos. Que eso quiere decir que aquí en México hay muchas empresas ensambladoras de computadoras y de teléfonos. Por acá están los carros. Obviamente nuestra economía fluye mucho de acuerdo a las ensambladoras de autos que están en diversos estados del país, pagan muy bien. Y también es uno de los, esta entra en las ramas de el transporte. Vehículos, autopartes de vehículos, con el 6.7 también. Y de camiones. Aquí está el crudo, hablando un poquito de minería. De lo que más se exporta es el petróleo crudo, que se manda a otros lados para que se refine, ¿verdad? Aquí están las frutas y legumbres, hablando de los productos vegetales, lo que también se manda, tomates, fíjense, se manda mucho tomates, otras frutas. Bueno. Y las importaciones, lo que se trae acá son computadoras. Ahorita les menciono un ejemplo para que ustedes entiendan por qué. Bueno, si nosotros mandamos computadoras, ¿por qué las traemos, verdad? Vehículos de autopartes, partes de vehículos para ensamblarlos, 7.7%. Entonces, si se fijan, nuestra economía depende mucho, mucho, mucho de crear vehículos. Bueno, todo esto de aquí abajo, pues son distintos clasificaciones de nuestras importaciones y nuestras exportaciones. Por ejemplo, Chile, hace unos años atrás, hicimos una investigación porque se estaba consumiendo aquí en México madera chilena. Se consumía madera chilena porque era más barata que la madera que se producía aquí y era de menor calidad. La madera que se estaba produciendo en el territorio mexicano en general era de muy buena calidad y se mandaba a Estados Unidos. Entonces, las empresas lucraban más vendiéndola a Estados Unidos que vendiéndola aquí en México, ¿no? Pero tenían que cubrir el mercado de los que consumimos madera, ya sea para muebles o para closet u otra cosa. Entonces se traían madera de Chile porque la agarraban más barata y aquí la vendían barata y de todas maneras obtenían ganancia, ¿no? Esto que yo les acabo de decir va contestando a nuestras preguntas, que es uno de los problemas fundamentales de la economía es qué bienes se van a producir y en qué cantidades. Es decir, cuántas y cuáles mercancías entre las muchas posibles se producirán, ¿sí? Y aquí nos habla de alimentos, ropas, todo esto para satisfacer las necesidades de nosotros, los mexicanos, pero también necesidades empresariales de empresas que vienen de fuera y también necesidades de otros países, ¿no? Porque, por ejemplo, hay países que no tienen muchos commodities o no tienen, por ejemplo, muchas tierras para sembrar o muchos bosques y hay que llevarles comida
hay que llevarle frutas, verduras, hay que llevarle todo lo necesario para que puedan satisfacer sus necesidades. Otro de las preguntas dice, ya tenemos qué bienes se van a producir, ahora cómo se van a producir, o sea, para quién y por qué medios y técnicas se va a producir. Por ejemplo, aquí dice quién va a la caza y quién a la pesca, necesidades de electricidad también, obviamente, para que se pueda llevar a cabo todo el proceso de producción. Bueno, y luego, tercera pregunta, ya que te contestamos qué se va a producir y cómo se va a producir, pues es para quién, ¿no? ¿Para quién se va a producir? Dice aquí cómo se van a distribuir el total de la producción nacional entre los diferentes individuos y familias. Se repartirá de manera que haya unos pocos ricos y muchos pobres, o de forma que la mayoría de la población goce de ciertas comodidades. Tiene mucho que ver aquí las empresas que se dedican a hacer lo mismo dentro de un giro, por ejemplo. Ahorita estamos viendo nosotros una guerra de televisiones, de Smart TV y LCD, y lo que reduce esta competencia de muchas empresas que están llegando con televisiones de marcas nuevas, que los precios bajen. Y esto es bueno para nosotros, ¿no? Porque cuando no existen muchos productos de muchas marcas, entonces es más caro obtener ese producto. Bueno, contestado esto, pasamos a lo que viene siendo el sistema económico y la producción. Para explicarlo, dice, los bienes y servicios necesitan las personas y la sociedad para satisfacer sus necesidades. En la mayoría de las veces no se encuentran libres en la naturaleza. Deben producirse a partir de lo que existe en la misma. Lo que yo les decía, la mayoría de las veces no se encuentran y hay que buscar esos socios comerciales para que nos pueda traer esos bienes que nosotros consumimos, ¿no? Dice, lamentablemente las necesidades de la población son muchas, por lo tanto los requerimientos de satisfactores son muy grandes, mientras que los recursos naturales y la capacidad de producir en la sociedad son limitados. Entonces, hablar de cómo vamos a satisfacer esto es hablar de 4 fases. La fase de producción, la fase de intercambio, la fase de distribución y la fase de consumo, ¿sí? Para meternos a hablar de la fase de producción, pues es importante identificar primero si se cuenta con todo lo necesario para llevar a cabo la actividad de producción. Dice aquí, la primera fase del proceso económico es la fase de producción, en la cual, luego de haberse identificado los productos que la sociedad necesita, combina los factores productivos necesarios para alcanzarlos. La identificación inicial de los productos de la sociedad requiere de acuerdo a la necesidad de satisfacer las necesidades. Entonces, dice aquí que la fase de producción pues es el primer componente económico, porque para poder producir se necesitan máquinas, se necesitan naves industriales o se necesitan tierras, lo que veíamos la clase pasada. Por eso dice que tiene 2 componentes. Uno técnico, que se refiere a la combinación óptima de factores que logrará los mejores productos. Y el segundo componente es el componente económico, que esto se refiere a el recurso. Aquí nos dice que la combinación de recursos que resulte más barata, incluyendo el capital humano. Por ejemplo, a mí me tocó vivir muy cerca cuando el gobernador Jorge Herrera Caldera se fue a China en sus visitas y buscaba que las empresas de China llegaran a Durango a producir. Y una de las cosas, pues que la realidad es esa, nos ofrecía de esta manera es una mano de obra barata. Ahí en Durango hay gente que tiene la necesidad de trabajar, que no tiene trabajo y que pues le puedes pagar poco. Es la verdad, ¿no? Porque yo me acuerdo uno de los dichos por ahí de un profe mío que tuve de economía que decía, si no quieres, y las empresas y
las empresas tienen que estudiar las opciones. Y si, por ejemplo, no les ponen las condiciones, las empresas, hablando en cuanto a tierras, hablando en cuanto a naves industriales, porque, por ejemplo, cuando se vino Leoni, el gobierno de Durango le ofreció ponerse ahí donde está ubicado ahorita, enfrente del exbasurero, le ofreció los terrenos, ¿no? La mayoría de las empresas funcionan de esta manera, las empresas manufactureras, cuando llegan de otro país, pues el gobierno tiene la obligación de abastecerlos al principio, ponerle las vías de suministro, hablando, primero que nada, pues la tierra, donde puedan ellos construir su nave industrial, después los recursos como el agua, la electricidad, y los recursos como los combustibles, pero aquí en Durango pues no hay combustibles. Es una de las razones, creo yo, por la que no llegan industrias grandes, porque no existen combustibles. Lo único que existe es pues el contenedor ahí enfrente de Tiendas Ley, grandote de Pemex, ¿no? Pero no existen los ductos que vienen por abajo de la tierra, que pasan por todos los estados industrializados y obviamente son parte fundamental para la actividad productiva, para las máquinas, para que las máquinas funcionen y los camiones también, ¿no? Otra de las cosas, creo yo, por lo que no despega Durango es la infraestructura en cuanto a carreteras, pero más que nada los combustibles. Entonces, así funciona de esta manera y por eso dice aquí que el segundo componente, pues es la combinación de recursos que resulte más barata, porque al final de cuentas, pues las empresas buscan producir lo más barato, ahorrar costos lo más barato que se pueda para ellos incrementar sus utilidades, ¿no? Dice aquí que el resultado de la fase de producción es el conjunto de bienes y servicios que serán destinados a la sociedad para la satisfacción de sus necesidades. Bueno, eso ya lo vimos. Acá abajo dice la segunda parte es, la segunda fase es la fase de intercambio. Dice aquí que las empresas producen una gran cantidad de bienes y servicios que exceden a sus necesidades de consumo. Por ello, destina las mismas al mercado. En la realidad, la mayor parte de los empresarios no producen pensando en su satisfacción personal, sino tratan de direccionar toda su producción al mercado. Claro, todas las empresas, la mayoría de los empresarios buscan satisfacer las necesidades del mercado. Para esto, pues realizan estudios de mercado para ver cómo está ahorita, por ejemplo, la economía. Por ejemplo, ahorita, pues el país está atravesando no una situación muy económica adecuada, ¿verdad? Por la pandemia, y por eso las empresas deben de saber cuánto van a producir. O hablando de una empresa, una micro, una pequeña empresa, pues debe de tener sus indicadores por lo menos. Si yo vendí X cantidad en mayo del año pasado, pues ahora muy probablemente voy a vender X más 1, ¿verdad? O X menos 1, dependiendo de cómo ande la economía. Entonces, es importante en esta fase de intercambio saber cuánto se va a producir. Dice aquí, la empresa puede decidir el traslado de dichos bienes y servicios en forma directa, es decir, realizar ventas al menudeo o directamente al consumidor final. Aquí, por ejemplo, hay muchas empresas que se están creando como micro o pequeñas empresas que se dedican a la elaboración de jamoncillos, por ejemplo. Y luego ponen, su mercado no es venderle jamoncillos a las personas, es venderle jamoncillos a las tienditas, ¿sí? O hacen pan y su mercado son las tienditas. Es buscar esas alianzas estratégicas con las tienditas para que las tienditas les compren su producto y que de esta manera puedan vender su producto, ¿no? Algo así como lo que hacen las tortillerías. 10, 20, 30, 40 misceláneas en donde las tortillerías vayan a dejar sus tortillas. Esto significa que su producción pues aumenta y aumenta al día porque ya tiene los pedidos fijos de lo que va a dejar, ¿no? Es bien importante saber aplicar el principio de producción y el principio de intercambio y el de distribución y el consumo, no solamente en las empresas de manufactura, sino que también en las microempresas y en las pequeñas empresas. Siguiente fase, pues es la fase de distribución. La fase de distribución dice, con los recursos recuperados al momento de realizar los productos, la empresa debe de pagar por la utilización de los factores de producción incorporados en la fase de producción.
Esto quiere decir sueldos y salarios para las rentas, dice las ganancias, el mantenimiento de la maquinaria también. Entonces, dice, las ganancias del empresario normalmente son un valor residual, por lo que a este le interesará realizar la asignación más eficiente posible de recursos, remunerando a los demás factores de la forma más apropiada a sus intereses y que le permita obtener la mayor ganancia, ¿no? Tomando el principio de que no solo se debe de producir a lo tonto y no solo se debe de vender a lo tonto, hay que estudiar si es el consumo final al cliente final o si son a las alianzas estratégicas como yo lo mencionaba, porque la mayoría de las empresas pues buscan la reducción de sus costos, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí dice, si el descuento que los comerciantes mayoristas pretenden excede las ganancias que la empresa recibiría por la reproducción acelerada del capital, la empresa preferiría llevarlos al producto, al mercado en forma directa. Es bien importante planear, es bien importante organizar y poder concretar las fases para poder empezar a tener utilidades. Dice la fase del consumo, bueno, su nombre lo dice, el objetivo final del proceso económico es darle a la sociedad los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades, lo cual es llevado a cabo en la fase de consumo. Pues el consumo es cuando ya se compra para consumirse, ¿sí? Dice, la producción se dirige a aquellos que son capaces de adquirir ciertos bienes y pueden pagar por ellos, mientras que se buscan sistemas alternativos de inclusión en los mercados. Bueno, el consumo puede realizarse de dos formas, consumo directo y consumo productivo. Consumo directo es el que realizan los agentes económicos y para el cual necesitan utilizar una forma definitiva, y el producto productivo es aquel que es realizado por los empresarios en el cual una parte de los recursos percibidos en la fase de distribución, como ya lo hemos visto. Estas son las 4 fases dentro del sistema económico que se deben de cumplir en toda sociedad capitalista. Por ahí el documento 2.1 que se llama modos de producción, más que nada basado en la actualidad, que nuestro sistema es un sistema capitalista, pues yo les mencionaba la clase pasada que hay países en los que su sistema radica en el socialismo, hay países que su sistema radica en el comunismo, ¿no? Como China. El gobierno allá en China tiene la obligación de darle casa, de darle trabajo a los empleados, pero los empleados en su mayoría pues no enriquecen como en un país capitalista. Bueno, yo creo que esto sería toda la clase de hoy. Por ahí lo tengo a Susana agregada. Y Susana, ¿me escuchas? Susana. Bueno, sí lo escucho, profe. Ok. A ver, para cerrar la clase, ¿qué opinas? ¿Por qué es necesario exportar e importar bienes? Pues porque así se abastece más el mercado de aquí y de allá para acá y de aquí para allá. Por ejemplo, nosotros exportamos lo que allá no tienen y ellos nos mandan lo que aquí nos hace falta a nosotros. Ok. Está bien, está bien. Te agradezco mucho, Susana, que te hayas conectado el día de hoy. Si no hay ninguna duda, pues yo creo que aquí lo dejamos. ¿Tienes alguna duda?